Y Estados Unidos ha estado indicando en las últimas horas que aún no ha tomado una decisión sobre cómo votar en la resolución que la Asamblea General de la ONU se va a desarrollar el próximo día 27 de octubre, donde se aprueba cada año para pedir el fin del embargo contra Cuba, una medida que el presidente Barack Obama reclama desde hace meses al Congreso de su país. Y la Casa Blanca y el Departamento de Estado evitaron confirmar un informe aparecido en la prensa. Bueno, vamos a hablar precisamente del informe que va a presentar Cuba sobre el bloqueo el próximo día 27. Hemos invitado al destacado académico cubano Edelberto López Blanch para que nos diga aquí a Radio Miami su opinión sobre este tema. Bueno, mira, como sabes, ya hace 23 años, con este será 24, que Cuba está presentando este informe en Naciones Unidas y la abrumadora mayoría de los países del mundo han apoyado esta resolución. Los únicos que no han apoyado siempre esta resolución ha sido Estados Unidos, que es el promotor de esta ley, de la ley de embargo, de la ley de bloqueo, que nosotros, como es lógico, le tenemos que llamar, e Israel. Son los que siempre se han opuesto a que se levante el bloqueo. Los otros en algunas ocasiones han ido Islas Marshall, es decir, 2 o 3 que se han unido, y cuando más han sido 3 los que han votado en contra. Pero más de 190 países han votado a favor. Esto quiere decir que el bloqueo nadie lo quiere en el mundo, porque es una política, además que ha sido una política injusta, una política asesina contra el gobierno cubano para tratar de derrocar al gobierno, y es el único bloqueo que ha existido durante tantos años. Lleva más de 50 años este bloqueo y no ha podido destruir al gobierno cubano. Pero que ha repercutido en el pueblo, en la gente. Exactamente. ¿Cómo ha repercutido? Mira, más de 120.000 millones de dólares ha costado este embargo. Pero en todos los sectores, si tú me preguntas a mí en qué sectores ha afectado, mira, está el sector de la salud que lo ha afectado inmensamente. Es decir, hay niños cubanos que no pueden recibir a veces un tratamiento, una medicina, porque no se puede obtener aquí en Estados Unidos. Es decir, el sector de salud, como te decía, ha sido uno de los más afectados, porque hay niños que tienen leucemia y hay un medicamento que se hace aquí en Estados Unidos y no se puede adquirir. Hay que tratarlo de buscar en un tercer país. Eso le sale a Cuba con un costo de más de $500 por cada medicamento que importa. Y en todos los sectores de la salud, en la ortopedia, hay una prótesis que se pone en las muñecas a las personas que son artritis, que no se pueden obtener en Estados Unidos, a pesar de que hay una empresa que lo fabrica aquí perfectamente, muy cerca de Cuba, y Cuba tiene que ir a obtenerlo a Francia, a otro lugar mucho más lejano. Pero además de eso, en el sector del deporte, instrumentos para el deporte, desde guantes, desde pelota, se pueden obtener aquí en Estados Unidos mucho más fácil que ir a buscarlo a otro lugar mucho más distante. En la cultura pasa lo mismo. Es decir, en todos los sectores, en la electricidad, en el sector de la minería, que hay instrumentos, son muchas las cosas, pero además en la política de la comida. En el tema de la alimentación, sin embargo, es el único país que paga en cash ahora, por ejemplo, también. La agricultura. Cuba, para importar, por las leyes del gobierno norteamericano, tiene que importar de aquí directamente con dólares. Pero además a Cuba se le prohíbe que use el dólar en sus transacciones. Es decir, es una contradicción tan grande que es absurdo por completo, ¿no? Todas estas cosas afectan inmensamente al pueblo cubano. Directamente van a afectar al pueblo cubano desde el transporte, desde la comida, desde la obtención de fertilizantes a veces para la agricultura, de alimentos para el ganado, que aquí hay agricultores interesados, sumamente interesados en que se abran estas condiciones para poder importar a Cuba y poder exportar. Ahora, es posible, y yo casi podría asegurar que en esta ocasión Estados Unidos se va a abstener. ¿Por qué? Porque el presidente Barack Obama, desde el 17 de diciembre que se hizo la declaración con el presidente cubano Raúl Castro, ya se han encaminado estas relaciones. Y se resulta completamente contradictorio que un país mantenga un bloqueo con unas relaciones que se pueden ir normalizando poco a poco. Es decir, por lo más probable que se abstenga, y eso sería también otro golpe a esta lucha contra el bloqueo, ¿no? Es decir, a favor de que se elimine este bloqueo. De todas maneras, el presidente norteamericano puede hacer algunas cosas para que se vaya aliviando esto, como dejar que vayan los turistas a Estados Unidos, a Cuba,
que Cuba pueda utilizar el dólar en sus transacciones, que empresas de créditos norteamericanos Cuba pueda tener acceso a financiamiento y no perseguir, como hace el Departamento de Tesoro, a bancos extraterritoriales, porque no son bancos norteamericanos, como ha sido el banco alemán, el banco suizo, que se le han impuesto multas enormes, grandes, porque han hecho transacciones con Cuba. Entonces este bloqueo no solamente es con Cuba, es también con el mundo. Claro, se está persiguiendo a instituciones bancarias, barcos, incluso por ejemplo otro país no pueden tocar puerto cubano por las leyes que la ley Helburton, etcétera. Por eso es que es lógico, este bloqueo es contra terceros países también. Es un bloqueo internacional que se lo pone. Si un barco todavía norteamericano visita, o de otro país, no tiene que ser norteamericano, visita puertos de Cuba, se le prohíbe 6 meses entrar en puertos norteamericanos. Eso es decir, que no puede negociar con el país que económicamente es la potencia de Cuba. Un bloqueo contra el propio Estados Unidos. Es un bloqueo contra el propio Estados Unidos. Por eso están ahora, después de que se han ido normalizando un poco estas relaciones, que todavía falta mucho para normalizar, porque hay cosas que primero hay que eliminar este bloqueo, segundo también hay que empezar a hablar sobre la base norteamericana que está ahí en suelo cubano, en la base de Guantánamo.